Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. Muy buenas noches, Carlos Elizondo, bienvenido a Primer Círculo. Y vamos a discutir un tema que ha salido ya desde que se publicaron unos datos del INEGI, luego unos datos de Coneval, en el propio informe del presidente de hace algunas semanas, que es, ¿se puede realmente saber cuántos pobres hay en México? O información muy relevante, porque tienes que armar una serie de políticas públicas en función de algo que no queremos tener, que es muchos pobres, y con los números que tenemos, de qué tamaño realmente es la pobreza en México. Y para discutir esto hemos invitado a alguien que ha seguido muy de cerca estos temas, que encabeza una institución que se llama Mijo ¿Cómo Vamos?, que es profesora del ITAM. Valeria Moy, bienvenida a este programa. Gracias, Carlos. A ver, en una foto, lo más rápida que se pueda, pero sé que siempre es difícil explicar gráficas, ¿cómo vamos en términos de pobreza hoy en México? A ver, es muy buena tu pregunta, pero es muy complicada. Tenemos ahora sí que escoger. Escoge la medición de pobreza que te guste. ¿Cómo? Esto es como cuando voy al restaurante, pido de vainilla o de chocolate. Pues un poco sí. Y dependiendo qué pidas, tendrás otro menú. ¿Por qué no empezamos con la oficial? Porque la ley marca en México una evaluación de la pobreza. Hay una institución que hace esto, que se llama el Coneval. Cuéntanos cómo es ese indicador y qué número saca. Mira, hay un mandato constitucional que se especifica en la Ley General de Desarrollo Social, donde se mandata al Coneval a que mida la pobreza de forma multidimensional con información que proporciona el INEGI. Esta información que se necesita se saca cada 2 años, con lo cual eso ya te mete ciertas limitaciones a la hora de medir porque solo tienes evaluaciones bianuales. Con lo cual, el Coneval, con los datos que presentó el INEGI, sacó el dato de pobreza multidimensional. Hemos mejorado en la pobreza. Hoy por hoy tenemos un 43.6% de la población que se encuentra en situación de pobreza. Y la definición interesante es quiénes son pobres, ¿no? ¿Qué es esto de ser pobre en México? La forma en la que el Coneval decide quién es pobre, define quién es pobre, es si tienes un ingreso por debajo de una línea de bienestar, y esta línea de bienestar incluye bienes alimentarios y bienes no alimentarios. Por ahí hay jabón, ropa, algunos otros conceptos, aparte de los muy básicos alimentarios. Pero además, si tienes una carencia de 6, hay una lista de 6 carencias que se refiere a acceso a seguridad social, acceso a educación, acceso a salud, a seguro médico o algún tipo de esquema de salud. Que tengas vivienda, que tengas ciertas características en tu vivienda. O sea, tienes diferentes cuestiones que se llevan con las carencias. Si tienes una carencia y un ingreso por debajo de esta línea de bienestar mencionada, entonces se te considera pobre. De acuerdo a esta definición del Coneval, el 43.6% de los mexicanos estamos en pobreza. Fíjate que ¿Estamos? Bueno, están. Perdón. Sí. Es muy interesante porque antes Coneval tenía otro tipo de medición. Medía pobreza alimentaria, pobreza extrema, medía pobreza de capacidades y pobreza patrimonial. Y mantuvo estas 3 definiciones y eran bastante coherentes. Y realmente lo que uno se preocupaba es ver qué estaba ocurriendo con los más pobres de los pobres. Pero el momento en que introdujeron la pobreza multidimensional, los mexicanos nos amanecimos con que si nos preocupábamos por 5 o 6 millones, de pronto eran 40 y tantos o 50 y tantos millones de pobres. Y esto es una pregunta que le hacen a uno frecuentemente, pero es que este es un país donde la mitad son pobres. Entonces tiene uno que empezar a explicar, bueno, es que si no tienen educación hasta tal nivel, si no tienen seguridad social, ya entran en la categoría de pobres. O además, entonces Brasil tiene mucho menos pobres que México. Cuando vas a Brasil y dices, pues no estamos tan distintos. Brasil, por ejemplo, usa otra medida de pobreza. Claro. Y bajo esa medida, los brasileños tienen, si recuerdo bien, el 5% de pobres o algo así, no el 40 y tantos. Es que ese es el tema. Esta medición que tenemos solo nos sirve a nosotros. ¿No se puede comparar con nadie? Con nadie. Es única es y exclusivamente para México. Bueno, lo que sirve puedes para evaluar una cosa, en el tiempo. ¿Y cómo vamos en ese sentido? En el tiempo hemos mejorado considerablemente, sobre todo en lo que hace a carencias. Y esto es bien importante. Claro. ¿Por qué es bien importante? Porque al tener una lista de carencias es como tener la boleta. Entonces, si yo te pregunto, si te digo, Federico, yo te voy a preguntar a ti en el examen el capítulo 1, el 2 y el 3, tú no vas a estudiar el 4, ¿no? Entonces, lo que hacen los gobernadores o los presidentes municipales o los encargados de la política social es decir, a ver, si me van a calificar estas carencias, esto es lo que yo tengo que dar. ¿Pero están bien definidas las carencias? Están bien definidas las carencias. Bueno. Están bien definidas las carencias. Pone foco. Y la verdad es que sí hay ahí una caída muy dramática. Por ejemplo, en agua ya no digo potable,
agua para cuestiones de sanidad, acceso a agua, pues has tenido en las últimas 2 décadas pues una reducción de 25 puntos porcentuales. No, es impresionante. Es realmente impresionante. O la calidad de la vivienda. Ha mejorado muchísimo la calidad de la vivienda. O el acceso a servicio eléctrico. Antes era todo un tema. Ya no es tema porque tienes 98%, 98 y fracción por ciento de la población que tiene acceso al servicio eléctrico. Entonces, esa es una forma, yo diría, de sentido común que ayuda a decir dónde estamos parados, cuánto falta. Hay otras instituciones como el Banco Mundial que le ponen una cifra y la han ido cambiando, que si $1, que si $2, que si $3, pero no la mueven y dicen, estos son los verdaderamente pobres. Y en eso México sale muy bien. Lo dices tú en este espléndido documento de México, ¿cómo vamos? De cuántos pobres hay en México. Pues depende con qué vara lo midas, ¿no? Ese es un poco el tema. En términos de carencias hemos mejorado mucho, pero en términos de ingresos no tanto. Sí, en términos de ingresos, sí, en términos de ingresos nos hemos quedado bastante estancados. Cuando ves los datos de Coneval, le llaman como ingreso. Ingreso laboral. Ingreso laboral, no hemos regresado al nivel de ingreso laboral que teníamos en el 2008. Ni 2010. No, digamos, 2008 baja y nunca no regresamos. Es decir, en promedio los mexicanos, de acuerdo a esta medición, que luego podemos discutir qué tan buena es esta medición, porque también hay dudas respecto a ello. Si tú comparas los ingresos, el ingreso total del país que derivaría del método para obtener este ingreso, que es la famosa encuesta ingreso-gasto, pues es como la mitad del PIB. Entonces te falta otra mitad, entonces tampoco está muy bien medido. Si se para en tu casa y te preguntan pues, cuánto ganas, pues en general uno no dice la verdad por distintas razones. Pero suponiendo que lo han medido igual, que eso es lo importante, el ingreso laboral de los mexicanos está estancado. Tuvo una gran caída con la crisis del 9 y nunca se recuperó. Y sigue deteriorándose. E incluso una de las críticas se puede hacer uno ahora si echáramos las campanas al vuelo por estos datos de relativa mejoría, es que la foto es del 16, con la inflación del 17, que va a ser muy por arriba de lo esperado, es de suponer que este ingreso laboral habrá caído otra vez un poco. Y eso explica porque esta sensación de que pues, al mexicano no le alcanza con lo que tiene, y tiene razón. Ahora, por el otro lado, y nada más con el ánimo de generar polémica, también tienes los datos de cómo ha aumentado el consumo y de cómo ese consumo, es impresionante. Decíamos antes de entrar al aire, ¿no? Bueno, si me dieras teléfonos celulares, pues resulta, lo pusieras como una categoría, ¿no? El que no tiene teléfonos celulares, pobre, el que tiene ya no lo es, pues resulta que nos quedarían realmente ya muy pocos pobres, porque la telefonía celular ha crecido inmensamente en el país. Y el precio de la misma ha caído de forma importante. O computación, porque cuando comparas los gastos que se hacían en computación hace 2 décadas, eran muy fuertes. Y ahora la computadora es muchísimo más barata. Y te da mucho más. Y te da más. Mucho Entonces, mejor calidad. Hay ahí toda una discusión de tu forma de vida, de tu capacidad para generar bienestar en tu familia, aunque el ingreso, como todos sabemos, no ha crecido. Ahora, Valeria, usando una de las comparaciones que se pueden utilizar para vernos respecto a otros países, ¿cómo va México? Es radicalmente distinta la foto. Porque ver, si usamos, por ejemplo, hay un indicador que es el de Banco Mundial, que establece una línea muy clara, que es $1.9 al día, ajustados por paridad de poder adquisitivo. ¿Qué es eso? Soy muy bonito. ¿Qué es ajustado? O sea, no depende de dónde esté el tipo de cambio. Depende de para qué te alcanza con $1.9. Con $1 vas ajustando. Es realmente comparable. Este dólar 90 en China cuesta lo mismo que en Veracruz, digamos. ¿Para qué te alcanza con ese dólar en las diferentes economías? Entonces, el umbral del Banco Mundial es $1.9. El origen de la medición es otro, se usó para medir pobreza en África y demás, pero es una medida uniforme que nos permite comparar. Si usamos ese dato, México tiene el 3.04% de su población en pobreza, que es una foto radicalmente distinta. ¿Y Brasil, por ejemplo, foto. recuerdas? Brasil, por aquí tengo la foto, Brasil debe andar en 5% por ahí. Que es como más congruente con lo que uno ve cuando va a Brasil, que siente, también están mal, a lo mejor un poquito más mal que nosotros, ¿no? Y hay otro umbral de Banco Mundial. ¿Cuál es? Banco Mundial dice, bueno, a ver, si queremos estirar un poquito la liga y decir que 1.9 no es suficiente, vamos a pensar en $3.10, también ajustados por paridad de poder adquisitivo. Si estiramos la liga así y lo medimos de esa forma, México tiene no llega al 11% de pobres. ¿No? Entonces, mi punto importante no es que diga que una medición esté mal y la otra esté bien, simplemente son medidas distintas. La mexicana es muy estricta y solo nos sirve a nosotros para evaluarnos en el tiempo. No nos podemos comparar con otras mediciones que usen otros países porque es única y exclusiva de México. Yo creo que la discusión de la desigualdad es muy relevante, es muy importante, pero nos saca de la pista de lo que es la pobreza. O
O sea, si vamos a discutir pobreza, ¿por qué? Porque la desigualdad se ha incrementado en Estados Unidos, la desigualdad en el siglo XIX se incrementó muchísimo y sin embargo hubo mucha prosperidad. Entonces, ¿qué queremos? Si queremos discutir pobreza, yo creo que hay que tomar, como dice Valeria, la cámara fotográfica que te convenga para medir lo que quieras medir, la lente de la cámara que te convenga. Si quieres medir desigualdad, esa es otra discusión. ¿Por qué no se mueve el Gini? Porque pues, la reforma fiscal o la estructura fiscal no propicia que haya una... En fin, pero ¿cuántos pobres, radicalmente pobres hay en México? Yo creo que es una pregunta central, porque además vamos a un proceso electoral el año que entra, en donde deberíamos de poder, ahora sí que, focalizar a esos pobres y decir, hay que atacar, ya los tenemos, está el programa contra el hambre, de hecho están detectados desde hace mucho tiempo, sabemos dónde están, sabemos quiénes son. Perfecto dónde están. Entonces... Una reflexión final, digamos, creo que es un punto muy importante, son discusiones distintas, una reflexión final respecto al tema de la pobreza, porque el tiempo se nos fue. Bueno, yo creo que hay que tener mucho cuidado en cómo usamos esta medición. Yo creo que si sabemos qué está midiendo, podemos tomar decisiones correctas, pero si nos confundimos y pensamos que somos un país pobre, nos vamos a equivocar. No somos un país pobre, somos un país de renta media en el que hay pobreza y creo que no debemos de confundir los términos. Tengo la impresión de que le estamos llamando pobreza a algo que en otros lugares se llama clase media. O clase media baja. Clase media baja. O estamos llamándole pobreza a algo que deberíamos de llamar desarrollo o progreso. Desde luego que hay que combatir las carencias, pero hay que tener mucho cuidado en el juego de palabras que usamos, porque nos puede dar la impresión de que somos verdaderamente un país pobre, y no somos un país pobre. Yo Pues, estoy Valeria, totalmente de acuerdo. muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo. Muy buenas noches, nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo.